Hola ¿Qué otra tal? vez, bienvenidos a esta nueva temporada. Veo que me vuelve a tocar moderar y mira que les había pasado el marrón a alguno de ellos dos, pero no. Te es innato, pero. ¿Ah? Te es innato. Sí, Te claro, sale. seguro. Nada, pues hemos decidido continuar otra vez con el podcast. Esperamos que sigáis disfrutando si lo habéis estado escuchando. Sí. Bueno, esta nueva, como digamos, temporada, sí que hemos renovado un poco también el fondo de. Esto ya parece de profesionales o algo, Sí. ¿eh? Ahora falta que nosotros también seamos tan buenos. ¿Eh? Esto ya poco a poco. Bueno, nada, hoy, como siempre, no tenemos tampoco preparado la conversación, Sí, hoy sí. pero sí que hemos decidido de lo que íbamos a hablar. Al final esto se trata de improvisar como una charla, como dijimos, y bueno, y poder decir opiniones. Si queréis preguntar también lo que sea, pues vamos a contestar. En Instagram también os hemos puesto unas cajitas para que nos dijerais las preguntas o de los temas que os gustaría de los que habláramos. Así que bueno, al final hemos decidido que hoy vamos a empezar con el tema de termografía e inflamación. ¿Vale? Aquí tenemos a dos super cracks que nos van a explicar un poquito todo este tema, ¿vale? Así que... Sí, porque nosotros habíamos dicho de hablar un poco del dolor y inflamación. También nos ha dicho que ya del dolor ya habíamos hablado un poco en otro directo. Y también por Instagram nos han dicho eso, de hablar un poco de la termografía. Y también por eso, ya que estamos también de la inflamación, que muchas veces también se puede relacionar. Y creo que puede ser una cosa interesante. Bueno, pues vamos a explicar primero qué es el tema de qué es la termografía o cómo vamos a aplicar la termografía en heridas, ¿no? Para poner un poco de contexto. Venga, tengo una herida y tengo la suerte de tener una cámara termográfica. ¿Para qué me va a servir? Venga, Bueno, que alguien empiece. realmente... Sí. No, realmente, claro, es verdad que en tema de heridas la termografía aún sí que se está estudiando, sí que se están empezando a hacer pues estudios, se está empezando a usar, pero es verdad que por ahora donde más utilidad o donde más se aplica es en diagnóstico o para valoración vascular. También es verdad que sobre todo en otros países, pero se está usando bastante para valoración de, por ejemplo, de detección de cáncer de mama, por ejemplo. Es verdad que se utilizan unas cámaras mucho más caras y más sensibles que por ejemplo, la nuestra. Ahora después explicaremos las diferentes cámaras. Vale, Pon vale. en contexto para qué sirve la termografía. Sí. Claro, la cámara termográfica lo que hace es, pues, te refleja en imagen, pues, las diferentes temperaturas que se ven a través de su óptica y te lo enseña, digamos, con una imagen, que a veces es mucho más fácil y se puede interpretar más fácilmente. Te puede ayudar a evaluar, por ejemplo, si un paciente tiene insuficiencia venosa crónica, se pueden ver el trayecto, por ejemplo, de las varices, que muchas veces incluso a simple vista no se detectan. Y a lo mejor con la ecografía pues tienes que ir buscando un poco a ciegas hasta que las puedes encontrar, y con la termografía lo que te hace es, pues ya tienes una imagen y ya te enseña dónde tienes que buscar o dónde pues ya te puedes meter directamente a valorar con la ecografía. También te sirve para eso. O en pacientes isquémicos, pacientes con pie diabético, pues te enseña, gracias a la temperatura, que por ejemplo en isquémicos, en las zonas isquémicas, pues obviamente será más fría, poder ver de manera muy gráfica y muy sencilla, pues eso, si tiene signos de isquemia, signos de una insuficiencia vascular, y en pie neuropático, etcétera. Sí que se está empezando a usar, sobre todo para valorar pie diabético y valoración vascular. En heridas, claro,
como las heridas son exudativas, como tienen a veces biofilm, tienen tejido necrótico encima o tejido revitalizado, muchas veces la temperatura que se observa siempre es mucho más baja de la real, porque claro, lo que te coge es la temperatura más superficial. Si tú le tiras un poco de suero, pues la herida ya será más fría, o si tiene exudado también saldrá a una temperatura menor a la real. Por tanto, sí que es verdad que hay que tener un protocolo bastante claro y establecido para que puedan ser realmente útiles o se puedan usar en la práctica clínica. Entonces sería más una herramienta de valoración. Sí, valoración y diagnóstico, no de heridas en sí específicamente, pero sí que se puede usar para valoración y diagnóstico de vascular o como ayuda, como un complemento, por ejemplo, a la búsqueda de otras patologías. Por ejemplo, hay bibliografía, pero aún no hay digamos que no es el gold standard, pero para lesiones, tumores cutáneos, se ha visto que con la termografía, hay como un método que se llama método Quine, que bueno, tú lo que haces es enfriar una zona donde tú crees que está la herida que pueda ser tumoral, y luego haces unas fotografías seriadas durante 1 minuto donde valoras cómo aumenta de temperatura la zona con la lesión frente a la zona perilesional. Venga, Pues, sigue con tu o sea, método. sí. Esto cuando lo edites, Andreu, corta y pega, ¿no? Lo quitaré, sí. Pues, o sea, me he quedado en lo de la valoración con la termografía, que también se ha visto, hay estudios que dicen que para la detección de lesiones cutáneas que puedan ser tumorales, pues lo que se hace es enfriar la zona que tú creas que pueda ser tumoral, y luego se hacen unas fotos seriadas para después hacer una comparación entre la herida y la piel perilesional. Si tras la valoración, o sea, tú haces cada 10 segundos una foto y puedes hacer 10 fotos o un par de minutos. Y cuando terminas, tú lo que haces es, pues valoras las diferentes temperaturas, tanto de la piel perilesional como de la herida en sí. Y si es positivo, lo que se dice es que la zona de la lesión, o sea, la herida, aumenta de temperatura a un ritmo mucho mayor que el resto. Y en 1 minuto la diferencia puede ser mayor a 1 o 2 grados. O sea, a partir de 1 grado ya se puede considerar que puede ser o que tiene mucha probabilidad de ser tumoral. Porque por un efecto que las heridas tumorales tienen un metabolismo más rápido, tienen mayor vascularización, claro, y también hay más óxido nítrico en la zona. Esto hace que aumente la temperatura de manera más rápida. Y es una manera que en principio dicen que tiene mucha sensibilidad y especificidad, pero sí que siempre después recomiendan igualmente hacer la biopsia, porque aunque pueda ser muy útil, sí que puede ser útil a lo mejor para descartar, pero bueno, siempre se recomienda igualmente después enviar para biopsia. Y yo en realidad las dos que creo que he hecho 2 o 3, todas han sido positivas, es decir, le he hecho la prueba y después de eso se han enviado a hacer biopsia y todos han dado positivo. Y daban positivo también con la prueba. Es decir, que por mi experiencia sí que está correlacionado. Entonces realmente sería una herramienta de valoración y diagnóstico de según qué tipo de lesión. De cribaje, porque claro, el diagnóstico solo con eso, yo creo que a lo mejor es teniendo no aumentan las sospechas. Claro, sí. Pero teniendo biopsia, pues siempre es más, yo creo que es más fácil. Que llegue un día que se hagan estudios más importantes, se demuestre que sí que tiene mucha sensibilidad y funciona muy bien, a lo mejor sí, pero yo creo que porque no es un método que no es invasivo. Pero bueno. Es una pasada todo lo que se puede aprender. Sí, por ejemplo, en Rusia, creo que en Argentina hay varios países que ya van bastante avanzados en tema de termografía y se está estudiando cada vez más. Pero es verdad que queda mucho camino y también es muy importante tener una cámara que sea de calidad. ¿Y creéis que sería necesario que las consultas de heridas más avanzadas tuvieran esta herramienta? Si ya es usarla, sí. Lo que pasa que es eso, hay que saber cuánta utilidad tiene, ¿no? O sea, sí, realmente cuando lo empiezas a usar veo que tiene... Veo no la usa por
por desgracia, y veo que tiene como muchas funcionalidades, ¿no? Pero a la hora de cuando tú sabes esta información, ¿qué hacer con ella? Claro, yo creo que el problema es que no es barato, es decir, nuestra cámara es la más asequible relación calidad-precio, casi casi, pero ya son 400 y pico de euros. Y una cámara que sea para uso en sanidad, que sea buena, con buena resolución, etcétera, claro, ya se te va pues 15.000 euros, 20.000 euros o lo que tú quieras. Tal vez para hacer investigación sí que Sí. podría ser una herramienta útil que nos ayudara. Y después también tienes que saber cómo hacer la fotografía, cómo tener al paciente, porque si por ejemplo el paciente ha fumado o ha bebido alcohol, viene de hacer ejercicio o fuera en la calle hace mucho calor, todo eso también altera la temperatura de la superficie corporal. Y claro, pues lo suyo es protocolizar y decir al paciente antes de venir, pues estate 2 días sin fumar, no te duches antes de venir. Cuando entra en la sala también tiene que estar climatizada, es decir, a unos 22, 25 grados, con una temperatura, una humedad también controlada, y tiene que estar unos 15 minutos antes de hacer la fotografía, para que el paciente también se aclimate a la habitación. Porque si fuera hace mucho calor y entra y se hace la foto, pues saldrá con una temperatura mayor. Rubén, ¿y tú, ahora escuchando todo lo que ha explicado Andreu, crees que en la terapia compresiva se podría ver alguna diferencia a través de la termografía? Bien, Bueno, seguro sabiendo que... cómo actúa la compresión terapéutica. Bueno, seguramente veríamos una mejora en el calor, obviamente, reduciría el calor. Veríamos que un edema bien resuelto, ¿no? Reduciría el color de esta pierna. Entonces podríamos decir que estaba siendo efectiva la compresión o no. Claro, lo que pasa es que cuando las vendas están puestas son calurosas. Sí. No sé hasta qué punto, no sé si cambiaría mucho el valor o no. Yo creo que sí que un edema un gran edema da mucha calor, entiendo. No sabría que mirarlo. Pues la verdad es que no, es algo que no sé cómo interpretarlo, ¿no? Pero seguramente con la compresión, algún cambio en el color y en algo tiene que hacer, ¿no? No, y también lo que sí que se usa, o se está empezando a usar, es para valoración de la gravedad de la insuficiencia venosa. Es decir, sí que se han visto que hay unos patrones termográficos que, dependiendo de la gravedad Con la clasificación CA. sí, tienen un mayor porcentaje de temperatura por encima de la media. Es decir, claro, después tú haces la foto y tienes que jugar un poco con el programa para buscar lo que tú quieres o para estandarizar lo que buscas. Y pueden mirar, por ejemplo, y ahora vemos, si queréis, unas fotos que he puesto. Y también otra de las funciones que tenía realmente también era de poder predecir la aparición de una úlcera por presión cuando estábamos empezando a investigar Sí, todo esto. Por ejemplo, en esta que veis de aquí, es una paciente con una insuficiencia venosa crónica. Y se hace la foto, que es una fotografía pues básica, y luego lo que tú haces es buscar, por ejemplo, las zonas que están por encima de la temperatura media de la pierna y se resaltan, que es este color un poco más granate, que son como islotes. Pues estas zonas son las que están por encima de la temperatura de la pierna. Es decir, si la temperatura media... ¿Qué? Está recorrido a esa fe, ¿no? Esto, por ejemplo, si tú quieres... si está la media a 30 grados, tú pones que a partir de 30 grados por encima te salga de otro color o te resalte. Y poder ver por eso, si hay un recorrido de, en este caso, una insuficiencia venosa. Aquí, por ejemplo, es un paciente que tenía gota y hay una inflamación y un dolor en la zona que tiene que refiere. Hombre, porque mayoritariamente la termografía sí que valora mucho siempre los dos miembros, ¿no? Para ver si hay alguna diferencia entre uno y se suele otro. siempre usar comparar ambos miembros, pero Claro. dependiendo también de lo que busques. Es que se usa mucho, sobre todo en lesiones deportivas también, para ver en los distintos miembros. A ver dónde tienes. Y aquí también lo que puedes hacer es poner la imagen termográfica encima de la imagen óptica. Y lo que te da, en este caso, por ejemplo, tenía la herida justo aquí, donde no tiene, o sea, la temperatura es por debajo de la media.
y lo que te resalta es pues la trayectoria también de las varices que justamente coinciden con la herida. Lo que pasa es que como la herida pues tiene sudado, etcétera, está a una temperatura menor, pero sí que coincide el trayecto con el trayecto de la arteria, de la vena. Esto para estudios está muy bien. Al final lo que hay que ver es que si esto, qué implicaciones prácticas nos ayudará, ¿no? A tener. Sí. Yo Y creo que compré, también, pero en otras cosas. Hombre, yo creo también que nos puede ayudar a ver la evolución de la lesión. Es decir, si tú haces una imagen el día 1, a lo mejor ver al día 5 qué ha pasado, te ayuda también a ver a lo mejor esta evolución, si el tratamiento va bien. Yo me acuerdo al principio cuando empezamos a utilizar la termografía, que lo que hacíamos también era ver hasta cómo actuaba, poner a lo mejor tono fisiológico frío o caliente sobre una herida, cómo bajaba la temperatura. Muchas veces es... sí, pero yo creo que en la práctica clínica también es, o sea, por ejemplo, en este caso fue un paciente que vino a consulta por heridas recurrentes en esta zona, que tenía en ambos miembros, que cada año tenía lesiones. Tienes que pensar que hay gente que no se escucha y no ve. Bueno, es una pierna que, sino que se vayan a YouTube. Pongan en la descripción de audio, se ve una pierna así con Bueno, mucho pelo y unas zonas rojas que rodean unas narices. en este caso era un paciente que tenía insuficiencia venosa crónica, siempre tenía lesiones en maleolo interno, en ambas piernas, y lo que me sirvió para, en este caso, la termografía fue sobre todo para ver que en esta zona pues tenía una temperatura por encima de la media, que coincidía, esto sí que lo hablé con vasculares, porque para tener también más información, y claro, justamente en esta zona también coincidía con las perforantes, que van de las venas perforantes del sistema venoso profundo a superficial. Y claro, me dijeron, posiblemente tenga una incompetencia a nivel de perforantes. Se hicieron ecografías, se vio que realmente tenía una incompetencia en las perforantes y al final pues lo que le fue mejor en este paciente al final fue interconsulta con vascular, se hizo una escleroterapia de la perforante y la herida ya cerró, o sea, cicatrizó bastante rápido entre compresión y la escleroterapia, pero lo que me dio, digamos, las pistas principales fue por hacer la termografía, que al final fue más rápido. Quien usa mucho también la cámara termográfica, ahora que has dicho esto de la escleroterapia, es, bueno, en uno de los podcasts comentamos lo que estaba haciendo Jenny y Rubén en Burgos, que estaban haciendo bueno, esa técnica de esclerosar aquel vaso que habían encontrado en lesiones dolorosas atípicas, y ellos también sí que valoran mucho las lesiones antes y después de la escleroterapia para ver también cómo ha actuado esta escleroterapia sobre la lesión, es decir, para ver, y es verdad que en todas las imágenes se ve un cambio de temperatura de la herida. Muy interesante ver esa evolución también y en este caso, en esta fotografía, pues he puesto dos que son similares, pero son, en este caso, una persona con isquemia, que se puede ver muy fácilmente con la coloración más azulada de esta zona. Explica la imagen, ¿verdad? Son dos pies que se ven la planta del pie. Ah, son los pies. Sí. Bueno, colores más rojos, o sea, blanco, rojo, amarillo, verde, azul. Me cuesta muchísimo definir la imagen. Pues estos son dos patrones, o sea, la temperatura va por colores, digamos, rojo, blanco serían temperaturas mayores y después va bajando amarillo, verde, azul y casi negro. Y en este caso se ve pues un pie que tiene casi una coloración azulada verdosa, o sea que está a una temperatura bastante menor que el pie izquierdo, que tiene una temperatura, aunque la tenga también bastante bajita, pero se ve que en el pie derecho tiene una menor irrigación sanguínea, que cuando se hizo el ITP pues se pudo demostrar que, pues eso, que tenía el pie derecho más afectado que el izquierdo. Y en cambio en esta otra, que son otra vez dos pies, pero con un patrón termográfico diferente, lo que vemos es, este es un paciente diabético y en la zona de los dedos, en la zona más distal, vemos que el pie derecho tiene una temperatura mayor frente al pie izquierdo. ¿Esto qué significa?
que este paciente tenía una neuropatía. Se ha visto que en pacientes diabéticos con neuropatía diabética tienen una temperatura menor en la zona distal del pie, que tú puedes decir tiene mayor, o sea, mayor irrigación sanguínea o no tiene isquemia, pero en realidad es por un tema del sistema nervioso, etcétera, que lo que hace es abrir unos shunts arteriovenosos y aumenta la irrigación sanguínea, pero a nivel pues superficial, pero que esto no significa que no tenga una isquemia, pero sí que nos puede ayudar pues a detectar una neuropatía para después pues Vigilar. sí, tener más datos. Es que yo creo que la valoración del pie diabético sí que es una herramienta muy útil. Sí, de hecho en pie Sí, diabético... No, Sí, no, digo que es donde se usa, hay más estudios y se está usando más. sí, yo creo que hay tres enfoques, ¿no? Pie diabético, lo que vascular, localizando un poco la anatomía objetivo, y luego está lo de la neoplasias. Yo creo que esos tres focos para la termografía es un... Vamos, Sí, yo creo que esas tres cosas son geniales. Pero me ha flipado lo de las neoplasias, cómo se puede llegar a sospechar de forma elevada, simplemente por una imagen. sí, es curioso. Y después otra cosa, bueno, que es un poco una tontería, pero esta imagen la verdad que me gustó mucho porque esta es una quemadura, bueno, nada, una quemadura con un tubo de escape, y la quise mirar esto es pasado unos días, y la quise mirar con una termografía por curiosidad, y cuando le hice la foto vi que en esta zona, donde está pues marcada en rojo, tenía En la una imagen que se ve. se ve una pierna. Me encanta el... Pues Soy moderadora. en esta zona se veía una temperatura por encima de la media. Culo codo. Y le pregunté por preguntar a la paciente si le dolía en esa zona y me dijo que justo exactamente donde está en rojo es la única zona que le dolía. Que la herida no tenía nada, que no le dolía, pero que en esta zona que está en rojo le dolía muchísimo. ¿Qué será? Y, ¿eh? ¿Qué será? Claro, inflamación, porque, o sea, herida, no había ni contacto ni nada con el tubo de escape. Es una zona que no... Hostia, pero esto habría que verlo, ¿eh? O sea, Y claro, y a mí me sugirió eso, que sea pues por inflamación o lo que sea, pero que es una herramienta también que para valorar el dolor, pues también puede ser muy útil, porque a lo mejor, en este caso no, pero un paciente que te viene y te dice, tengo dolor muscular en esta zona, o lo que sea, tú a lo mejor haciendo una fotografía con la termografía, puedes tratar el dolor en el foco, o sea, en la zona que realmente le duele al paciente directamente. Pero es que incluso cuando hay infecciones en el dedo, tú tienes, no sé si lo has Sí, visto aquí, no, una está. imagen muy chula que cuando hay una infección se ve todo el recorrido, el aumento de temperatura que hace en todo el recorrido del vaso. Es flipante realmente ver según qué cosas. Y en esta miraba otra cosa, pero lo que me fijé es que en esta rodilla, que se ven dos piernas, que tiene más o menos una temperatura similar, pero en la zona de las rodillas hay una rodilla que más o menos tiene la temperatura que siempre se suele ver, que es más baja, porque no hay músculo, no hay tanto tejido, etcétera, pero en la otra rodilla la tenía más caliente. Y le pregunté, y en esta creo que era que tenía artrosis, o bueno, en esta rodilla sí que le dolía, la otra no. Y me fijé por eso, porque la temperatura era mayor en esa zona y coincidía que era la rodilla que tenía pues con dolor. artrosis, una inflamación. Sí, sí. Bueno, es que con la foto anterior que has comentado de ese quemadura que tenía la zona roja más arriba, ¿no? Sí, Ahí realmente si tú tienes que poner un corticoide, pues lo podrías poner en la zona esa claro. donde está rojo en vez de la herida. Sí, Y a lo mejor tienes más éxito que en la propia lesión. ¿Me explico? claro. Es que, claro, ella me decía, es que la herida no me duele, pero en esa zona, que, claro, en la imagen está tapada por eso rojo, pero no había nada, era piel íntegra, no estaba ni eritematosa ni nada. Pero nada, es que incluso se ve como hace como sí que un poquito dentro de la herida tiene como ese pequeño trayecto que digo que a lo mejor sea un trayecto venoso
que, no sé, Puede ser una arteriolita, ¿no? O no sé. sí, algo que esté ahí, pero que sí que es verdad que justamente esta zona era la que tenía dolor. Y por eso la guardé porque me hizo gracia y me pareció también interesante. Es que realmente es una flipada, ¿eh? A mí me llama mucha atención. Bueno, Y, y, la- y así para que, un poco así como, y si quiero comprar una cámara, ¿qué? ¿Qué compro? ¿Cuál compro? Claro, Claro, ahora ya si quieres la puedes aquí, enseñar a y los labios a todo el decidir. mundo. nosotros miramos un poco, Bueno, o yo miré, para esto regalar. tengo que decir que es mi regalo de cumpleaños, que Oh, ya lo he contado algunas veces y ya no es mío, Ok, sí, pero me la dejas. ya no es mío. te robó. Yo esta al final la elegí porque es verdad que cuando tú miras estudios y miras un poco de información, la que tiene mayor relación calidad-precio casi casi es esta, que es la Ujú. Fleer One Pro, que se conecta con el móvil, es decir, es también muy versátil porque pues, te permite conectar en el móvil y la llevas pues, a cualquier sitio y te sirve la pantalla del móvil para capturar o para ver las fotos. Y claro, es pequeñita, te cabe en cualquier sitio Parece que y, la vendes. sí, y, Sí, ¿eh? y Joder, tiene bastante resolución para el precio que tiene. ¿cuánto vale? Hostia. Unos 400, Vale. Que no 450. se dice que es mi regalo. Ya lo sabes. Ah. Cuesta Oh, unos 450 más o menos, depende también de dónde la compres. empresa. Pero para el precio 450. que tiene, Con IVA eh, incluido, ¿eh? No se habla del IVA. 500 euros. bueno, ya a mí me costó 400 y pico, creo que por Amazon. Ah, bueno. Pero. Y la verdad es que por el precio que tiene, la resolución está bastante bien. Es como la mínima que se acepta para estudios o para uso en sanidad. Después hay otras mucho más caras que ya vienen con la pantalla integrada, que llevan pues el foco, que tú puedes manejar el foco, más sensibilidad, más resolución. Pero claro, el precio pues ya sube a más de 1000 euros. Y yo Bueno, para pues empezar sí, sí. creo que es la más Para un asequible. estudio, ¿sabes? Que te financias de un estudio. Sí, Y con financiación sí que te puedes, a lo mejor si te aceptan. digo yo, ¿eh? No sé. Bueno, ¿algo más que Curioso. queráis decir de la termografía o podemos pasar a otro tema? Bueno, tu tema sí hemos acabado, ¿verdad? Bueno, pero yo quiero decir una cosa. Que Oh, si alguien tiene preguntas también puede Sí, preguntar. podéis decir lo que queráis. Pero bueno, hemos decidido, una de las decisiones que hemos tomado en esta segunda temporada es que vamos a intentar que sean un poco más cortitos, porque si no nos enrollamos y Bueno, esto enrollamos. lo pusimos en la otra. sí, no es nuevo, ¿eh? No, Pero en esta Ha todavía quedado más muy bien. cortitos. que es verdad que solo Pues ha quedado muy bien. llevamos solo 40 minutos. Sí, y 15 minutos que hay que quitar de Ah, desastre, pero bueno, por esto, yo quiero, vale, han pasado muchos meses desde que hicimos el último podcast y durante Ujú. estos meses han pasado muchas cosas, ¿vale? Por eso yo quería aprovechar para que hablarais un poquito de dos proyectos que habéis puesto en marcha. Bueno, Corona. Rubén ha puesto en marcha 15 proyectos Joder. y cuando salga este vídeo a lo mejor ya tendrá 18 proyectos más. Bueno, pero en el caso de Rubén tiene una super aplicación que ya hablamos un poquito de ella, pero ahora ya es 2.0, que así que nos gustaría que nos explicaras un poquito más esta super aplicación de ayuda a medias y Bueno, también el libro, que tampoco creo que no el libro no sé si hablamos, no es verdad. estaba No estaba. publicado. Pues también ves que nos tienes que El hablar libro de es más muchos real. proyectos y Puedo enseñarlo, sí, mira. ¿lo tienes aquí? Voy a hacer así. ¡Zas! Lo que veis es un libro pues, rectangular con un color liloso azulado. ¿Y Que cabe en el pone bolsillo? abordar. Sí, cabe en el bolsillo. Cosa que se ha comprobado varias personas. Es un libro de bolsillo de verdad. De verdad. De tapa blanda, rollo, si la abres mucho se deforma. Y nada, que deciros, pues nada, que tiene apartado de valoración de patología, donde hablamos de venosa arterial, lipedema, linfedema.
Luego una parte que es de terapia compresiva, que es bastante gruesa, que hace pues empieza en el 49 y acaba en el 135, o sea, guay, con bibliografía y tal, pues te habla de vendas, de medias, especialmente vendaje. Aquí está puesto, la de medias, podríamos hacer un libro aparte, la verdad. Bueno, no es broma, porque ya hay un libro de medias que está ahí en stand-by, pero se podría crear una segunda. Sí, sí, tengo un libro de medias que podría publicar. Bueno, luego, luego un tema de tratamiento local y tal, donde está pues el abordaje, la valoración de heridas, el repaso de apósitos más comunes, un poquito eso. Y luego inflamación, bueno, terapias avanzadas, en fin. Un poco todo. Fin. Es un libro súper completo que la verdad es que yo creo y sé que te ha llevado un trabajazo. Ha costado mucho además que realmente lo podamos tener todos en nuestras manos. Yo me acuerdo, Rubén nos dio la oportunidad de poder verlo antes y la verdad es que ya flipamos cuando lo vimos y poder verlo ya todo montado y hecho realidad casi también parece que lo hemos parido nosotros y nosotros no hemos hecho nada. Me ayudaron, hombre, sí, ayudaron mucho, ¿eh? Aquí No, estos dos revisaron el libro, se lo leyeron, me ayudaron bastante, la verdad. no, nosotros hemos disfrutado y la verdad es que os animamos a todos a conseguir el libro. Que Rubén, ¿cómo lo pueden conseguir? Parece que estamos aquí haciendo promo. ¡Promoción! Hoy he venido a hablar de mi libro, si es que apenas he hablado. He venido a hablar de mi libro. Pues, que cómo me gusta hablar de esa frase. Y nos está hablando de mi libro. Yo me levanto y me voy. Bueno, No, pero la verdad es que es algo que lleva mucho trabajo y es verdad que tener la oportunidad de poder explicar un poco lo que es y todo, pues jolín, ¿por qué no? sí. Ya que el nuestro... Y nada, es bonito, pues lo miras y dices, madre de Dios, casi lo he odiado, ¿eh? Porque es que la editorial le costó sacarlo, ¿eh? Y al final ahora creen más en el proyecto porque ha salido bastante bien las ventas y ahora sí, pero cuesta. Bueno, se puede conseguir por la editorial Ergon, ¿vale? O por la Axon, que también es otra. No es la editorial, es como una distribuidora online. Y luego tenemos a la Casa del Libro también, que tienen en almacenes, por fin. Y creo que Casa del Libro podría llegar a enviar a Latinoamérica, en teoría. Y Así si que no, bueno, que contacten contigo por Piernas en Compresión también y tú les les digo, explicas el qué. sí, les digo un poquito. Pero bueno, yo ya a nivel personal ya no envío, porque ya estuve mucho tiempo. Y ahora pues sí, os puedo enviar cositas y tal. Cualquier cosa me escribís. @piernas en compresión. Bueno, está aquí abajo. Sale abajo en. Ahí es verdad. Sale debajo Aquí del abajo, link. ahí, En el banner. en el banner, que los que no veis, pues. Ah, no, lo estaba señalando al revés. Bueno, más o menos. Bueno, igualmente también, para quien no lo vea, sale en la descripción de cada capítulo. O sea que Exacto. Que se me ocurra mucho, André, pero sí. sí, todo el Y día trabajando. nos cuentas también un poquito el Ayuda Medias 2.0. No sé yo, porque aparezco y desaparezco de la pantalla. Pues, Ayuda Medias 2.0 todavía. Hola, Eduga. Todavía no está. O sea, está creado, está desarrollada, está en pruebas, pero no está o sea, no estamos divulgándola todavía. Porque, bueno, porque ahora estamos en términos legales, ¿eh? Hoy he hablado con una abogada y me ha dicho, pues mira, tienes que hacer no sé qué auditoría de privacidad, evaluación de impacto y términos y condiciones, y eso es sin dinero, y ese dinero ¿dónde lo sacas? De la nada. Así estoy, un Que poco en somos esa. enfermeros, somos pobres. Hola, Edu. Y nada, nada, no tengo mucho más. Piensa en compresión 2.0 te permitirá registrar pacientes según la etiología de las características de la persona y tendrás un registro de la aplicación bueno, en la propia app donde podrás recomendar y el técnico ortopédico te lo podrá ver y tú podrás tener un registro de tus pacientes y serás feliz por eso. Más o menos, tampoco Qué entro crack. mucho más.
Muy bien. Como puede cambiar mucho todavía, pues ahí lo dejo. Pero bueno, Súper. Y que sí. tanto que sí. Bueno, y tú también tienes otro proyecto. Yo te voy a decir que estoy en stand-by porque estoy en mi proyecto de oposiciones, así que, Sí, yo así también, que yo este es también. mi proyecto. Yo también. ¿Y tú qué proyecto? Cuéntanos. Gracias, Edu. Bueno, nada, mi proyecto es que hace poco abrí una consulta de heridas, una consulta privada y bueno, nada, ese es mi proyecto. ¡Ah, qué guay! ¡Qué Es descripción! una pasada, ¿eh? Me es Una pasada. fantástica. No, o sea, por Bueno, ahora, ¿qué haces en la consulta? no, por ahora, claro, como al final es en el ámbito privado y tuve que, bueno, al final soy autónomo y la consulta, Pobre. bueno, soy yo, es que estoy solo. Y lo que al final hice Sí, mi porque, apoyo moral, pero... sí, Ah, lo que intenté, porque claro, al principio la idea era buscar una manera para que saliera económicamente, que no fuera muy caro, porque es verdad que para según qué, pues entre que compras material, apósitos, etcétera, si aún tienes que alquilar o buscar una consulta o lo que sea, pues al final es mucho dinero para empezar. Y tras buscar y manejar diferentes opciones, lo que salió mejor fue, porque yo estaba trabajando también en la privada y en el hospital donde trabajo o trabajaba, llegamos a un acuerdo de pues yo tener la consulta en sus instalaciones, ellos se quedan un porcentaje de cada consulta, pero me dejan gasas, guantes y la consulta gratis, digamos, y todo el tema de material más específico, al final, bueno, todo el tema de material específico también lo tengo que poner yo. Pero, por ejemplo, el tema de terapia láser y eso también me la dejan, si la necesito. Sí, esto es la verdad. Yo la verdad que, ya te digo, sí que creo que fue una buena opción, que, no, que a mí me sale a cuenta económicamente porque tengo todas las instalaciones, todos los permisos de sanidad, etcétera, también pues ya sí. están hechos. Y pues mucho material, de verdad que yo, por ejemplo, he tenido que comprar la máquina para hacer electroestimulación y si quiero comprar diferentes materiales, por ejemplo el Messi, que está en proyecto de compra, pues también lo tendré que, seguramente lo compraré yo, pero pues ya no es pagar un alquiler, pagar todas las licencias o buscar hacer todo el papeleo. Y eso también me permite pues tener profesionales que puedan hacer interconsultas, derivaciones, preguntar lo que sea, también puedo hacer ecografías y es una manera de empezar que la verdad que me ha ido bien en tema económico y por ahora la verdad que al principio iba un poco lenta, tenía solo un paciente, pero ahora mismo tengo bastante jaleo y la verdad que muy contento. No esperaba. Nuestras perras tienen Sí. afán de protagonismo, ¿eh? Porque todas se ponen en medio para... Mira, ahí está el centro. Súper. Yo creo, Andreu, que sería interesante también un día hacer uno de los podcasts en esto, cuando alguien quiere montar algo, todos los pasos que tiene que seguir y todo, porque a veces nos encontramos que siendo enfermeros desconoces todo el rollo este de ponerte, de hacerte autónomo y todo esto, y creo que es interesante también pues orientar un poco a la gente que esté interesada en esto. A mí me parece una pasada, una aventura impresionante, sobre todo muy valiente, porque, no sé, porque es súper valiente emprender de esta manera, ¿sabes? Yo lo veo como un jaleo. O sea, Jaleo, sí, pero, joder. Ni un Edu, te Bueno, envidiamos. sí, no, yo creo que es algo que da mucho miedo porque tú dices, claro, me meto en una cosa que muchas profesiones o sea, no tienen otra opción, tienen que emprender o hacerse autónomos. Pero es verdad que enfermería siempre como que tienes el trabajo siempre pues en la pública o en privado, pero siempre por cuenta ajena, digamos. Y claro, los médicos también están mal acostumbrados a sus consultas o a hacer sus cosas, digamos, por privado. Pero enfermería, es verdad que siempre cuesta un poco más. Dices,
sea, yo lo que pensaba muchas veces era cómo va a venir alguien a tu consulta. Quiero decir, teniendo la pública que es gratuita, ¿quién va a venir a tu consulta a pagar? Porque claro, yo no puedo ir, porque los seguros pagan muy poco por tema de heridas Claro. y tiene que ser por privado. Y claro, dices, ¿quién va a pagar algo que podría ir a lo mejor por privado, por la pública? Pero bueno, la verdad que siempre tiene ese miedo, pero al final de verdad que me animaron también a hacerlo y, y la verdad que muy bien. O sea, yo no me esperaba tanto que fuera tan bien. Pues muy bien. Tiene razón. Dice que no siempre se consigue un servicio especializado de calidad, ¿no? Y que al final es muy difícil encontrar un perfil como el tuyo en la pública porque es que te tapan y te capan mucho, ¿no? Me parece que, bueno, esa figura lamentablemente no es esencial porque hay cosas que no se pueden tratar por pública porque no tenemos los recursos y bueno, yo lo veo, vamos, no sé, muy, No, pero muy aventurero. y es verdad que de momento los resultados han sido muy positivos. Gente que a lo Sí, mejor llevaba muchos años con lesiones siendo tratados en la pública. Yo siempre digo, enfermería no podemos saber siempre todo de todo. Es No. decir, hay gente que le gusta más unos temas y se centra en otros temas y otro, pues a ti te gustarán más las heridas, a otro tabaquismo o diferentes proyectos, pero claro, a lo mejor esto, poder tener este servicio específico, pues no, ya, también al final, pues tú muchas veces dices, o puedes saber, tener los conocimientos y dices, mira, esto necesita compresión, pero vas al almacén y solo hay crepé y dices, ¿cómo voy a hacer compresión si no tengo el material? Ujú. O esto no, si le hiciera, qué sé, injertos en sello y mejoraría. Y muchas veces pues te encuentras o que no tienes material bueno, que no tienes, o en la cartera de servicios no no, lo no, tienen. no están actualizados o no se Sí, interesa sí. a mejorar eso. Y también es una manera. Y también, por ejemplo, ahora hay una paciente que posiblemente tenga la patología sea un poco o sea, rara, digamos, es posiblemente una vasculopatía livedoide que, claro, lleva muchísimos años sin diagnóstico, le han hecho de todo y por ahora no le habían encontrado la solución y parece que, pues, gracias también a poder hacer según qué tipo de pruebas o de tener ciertos materiales, puede ser que lleguemos al diagnóstico y es algo que, pues mira, también es verdad que está guay. Pues sí, la verdad es que sí. Pues muy bien. Qué guay, ¿Qué oye, me qué decías? guay. No, en Dos general, cosas más. sí, toda la razón, ¿El Edu. qué? Dos cosas más. Eh, dos cosas más. Pronto va a salir un experto universitario en febrero muy interesante de 4 meses online y presencial que habla de todo este medio inferior. En octubre salen listas de inscripciones. Y Guárdame ¿qué más? plaza ya. Esto no vale, esto es enchufe, ¿eh? ¿Ya me has visto? ¿Y dónde será? Pero. Demasiado guay. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y que curas y heridas, o sea, Andreu y Daphne. Y piernas en compresión. Yo, Rubén. Tienen un proyecto en mente dentro de poquito también, que no se puede hablar Uh, mucho, pero que también es un proyecto muy interesante para principios del año que viene, ¿verdad? Sí. yo tengo oposiciones en noviembre, ¿eh? Esperaros. Pero bueno, Venga, después de noviembre. ya Sí, que hasta tenemos. Solo tenemos una cosa acordada por ahora, ¿no? Pero a ver, no Pero. deis tanta información No, que... no he dicho nada, no he dicho lo que es. Pero sí, o sea, es una cosa que de hecho yo personalmente hacía tiempo que tenía en mente y seguro que Rubén también, porque Rubén siempre. Siempre tiene Bueno, cosas en mente. es una cosa que seguro que sí. Y. Venga, hacemos apuestas, que la gente... Sí, oye, molaría. Venga, puestos de qué cosas creéis que Venga, vamos a hacer. ¿qué proyecto creéis que vamos a hacer? Lo podéis dejar en Instagram. Eso molaría. Sí. Eso va a molar. Hacemos una ronda, a ver quién. Quien acierte, hay algo. Hago un premio. Esto
Pero bueno, no te entretengas que, No, iba a que poner- nos iba a vamos, poner una que ya encuesta, pero- hace 55 minutos que estamos conectados. Uy, ya. Bueno. Pero Pues oye, nada. ¿y tu experto dónde se va a hacer? En la Tecnocampus en Mataró. Se va a hacer en Barcelona, pero la parte presencial serán 3 días o como mucho 5, porque son 3 días de prácticas y 2 de taller. O sea, 2 días de talleres y 3 De prácticas. Al revés. Hostia, de 3 días de taller y 2 de práctica. Ahora. Y la Y práctica es, pero en... en unidades especializadas de este medio inferior. O Una sea, de ellas, esto que opera, va a tener pacientes. bueno, que yo, Eh, pacientes no, alumnos. Bueno, sí, también, pacientes también, Pero sí. porque los que van al curso, pues también serán operados, ¿no era? No, bueno, eso. O sea, que será similar a que ya hiciste. Sí, muy similar a la que hicimos. Que tuvimos mucho éxito, no se pudo hacer una segunda edición, pues ahora sale mejorado, porque además aquí añadimos pie diabético. Súper. Pues muy interesante, porque nosotros hicimos la primera edición y pasamos mucho Así es gusto. verdad. Sí, yo hice, de hecho, hice la práctica con Pere Coca en su unidad. Vosotros sois para hacer docentes, a ver si un día puedo tener más gente. Pero bueno, poco a poco. Bueno, pues nada, yo creo que para hoy el primer capítulo del primer podcast De la segunda temporada. ¿Ah? No, sí, de la segunda temporada. Eso. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Pues podemos darlo por finalizado. Muchas gracias por la paciencia. Sí, a ver si para la próxima no hay tanto Sí, lío. pero esto es lo que tiene la improvisación, está tan guay. Ya, ¿no? Nada, cualquier pregunta, lo de siempre, podéis preguntarnos tanto a Rubén como a nosotros. Y nada, pues un placer y esperamos volver a repetir otro capítulo pronto y que haya Y sido tanto. de utilidad. Y nada, y Seguro gracias que sí. a los que han estado en directo, sobre todo Sí. al principio a Enridón, que nos ha ayudado mucho. Pobrecita. Y a Edu. Hoy Valeria me ha dicho que no podía estar, que es nuestra fan número 1, que no podía venir, pero bueno, que ha hecho Te que ya enviamos un beso igual, ¿vale? lo verá en YouTube Y tanto. después. Bueno, pues nada, un abrazo a todos y nos vemos pronto. Muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Claros.